Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Contreras. Nah, ahora hablando portugués. Es que después de ver muchos videos de Danina en su canal de YouTube. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Kuchinski e hoje... Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski. Começa agora mais um Bora Lá, Bora Lá. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski. Começa agora mais um Bora Lá. Pues como que ya se le va pegando a uno el... Y claro, de ver tantas las series, ya no les extrañe que de repente un día me anime a grabar un video totalmente en portugués. El día de hoy que vamos a tener, tenemos dos opciones y nos vamos a encantar por una. Efraín Leví. ¿De qué tribu pertenecía Samuel? Es lo que va a tratar este video. Y como yo sé que hay un montón de respuestas, incluso hasta nos están grabando aquí para que tengamos ahí la audiencia que nos está siguiendo, pues este video lo que vamos a decir es a cuál pertenecía y por qué en la Biblia, cuando leemos la vida de Samuel, vamos a darnos cuenta por qué hay cosas que a lo mejor lo teníamos en mente, pero nunca lo llegamos a cuestionar, no porque no creamos a lo que dice la Biblia, sino que son cuestiones que simplemente nosotros queremos tener una respuesta para fundamentar mejor lo que ya sabemos y por lo tanto, por lo que vemos a través de la serie, poderlo decir, ahora sí, es la pieza que casa y que ayuda a mi crecimiento. Pero bueno, no se diga mucho más y vamos a ello. Y por supuesto, para poder atender y responder a esta pregunta, nos debemos de retroceder a los capítulos cuando veíamos cómo Samuel, desde que era niño, servía en el tabernáculo, de los ejemplos que recibió de sus padres para que a una temprana edad él tuviera muy clara cuál era su misión, que era la de servir a Yahvé todos los días de su vida. Ahora, para saber a qué tribu pertenecía, es importante que conozcamos realmente el origen de sus padres, tanto de Ana como de Elcana. Y si recordamos, la herencia en Israel se transmitía de padre a hijos. Entonces, vamos a dar nuestra respuesta en base a lo que leemos en la Biblia. No a lo que yo crea, no a lo que a mí me guste, sino a lo que en la Biblia dice. Entonces, hablando de Elcana, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, menciona de dónde procedía Elcana y su genealogía. Como pueden ver, y se está marcando ahí, la ciudad de él era Ramataim de Sofim. Nombre complejo, sí. Pero estos nombres es importante que los conozcamos porque los vamos a ir reconociendo conforme avanzamos en el video. Elcana dice del monte de Efraín, o sea, nos da una posición geográfica. Elcana era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Si quisiéramos ubicar en un mapa de Israel, está claro que al ser montes de Efraín y decir que él era efrateo, es fácil identificar que pertenecía a la tribu de Efraín, la cual estaba en el corazón de todo Israel. Como no podemos leer ahí, si hacemos un zoom, sí, específicamente donde es el contorno de la tribu de Efraín, si buscamos el nombre de esa ciudad, Ramataim, no la encontramos tan fácilmente. Así que
consultando otros mapas donde encontráramos esta ciudad, aquí tenemos una ubicación y vamos a usar 4 puntos estratégicos. Número 1, Afec. ¿Se recuerdan de esa ciudad? Si vieron la primera temporada de Reyes, se van a recordar de Afec. Luego marcamos la ciudad de Jeúd, solo porque nos sirve como referencia. Lo mismo Tapúa o Tapua. No es Calúa, no. Tapúa. Y por último, la ciudad de Silo. Sí, dentro de ese contorno que se está marcando, vemos que se encontraba Ramataim. Entonces, si regresamos a nuestro mapa, vamos a identificar mejor que estaba casi que en medio de la tribu de Efraín, que de por sí, como dije anteriormente, estaba dentro de el corazón de todo Israel. No nos olvidemos que Silo era la capital religiosa de Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque en esos días, como no existía rey, entonces no había una capital política. Eso llegó conforme se fueron nombrando los reyes, y es lo que estamos viendo ya en esta fase 2. Entonces, quiere decir que pertenecía a la tribu de Efraín. Lo que sucede es que no es eso lo único que dice la Biblia. Leyendo el libro de Crónicas, en el capítulo 6, encontramos esto, hablando de levitas, de la línea de Coat. Recordémonos que Coat era la línea de donde descendía Amram, que a su vez engendró a Moisés y a Aarón, de quien seguía la línea sacerdotal. Y cuando leemos en el versículo 33, encontramos que dice: los que ayudaban a David como cantores, mencionan Emán, hijo de Joel. Recordémonos que los 2 hijos de Samuel, uno se llamaba Joel. ¿Y por qué digo Samuel? Porque ahí dice hijo de Samuel. Y ojo lo que estamos leyendo: hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf. Está claro que eran de la tribu de Leví también, porque dice el versículo 38, dice hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Si comparamos la lista del versículo 33 al 35 con lo que leíamos en Samuel, vemos que Elcana, Jeroam, se repite el nombre, sí. Eliú se repite, sí. Tou lo leíamos como Toa. Puede ser una traducción diferente, pero dice que ambos eran, la lista dice hijo de Suf. Entonces, ¿cómo puede ser posible que proceda de 2 tribus? Y es que si seguimos leyendo en Crónicas, más adelante dice versículo 66, y aquí da una explicación de aparentemente hay un desorden, o como que hubieran 2 versiones, pero aquí explica algo que tiene mucho sentido. Dice que a los hijos de Coat, o sea, levitas de esa línea, le dieron ciudades de la tribu de Efraín. El versículo 67 dice que dentro de los que le dieron mencionan las ciudades Siquem, Geser, Jotneam, pero dice monte de Efraín. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, si ahora determinamos la respuesta que estamos esperando, ¿cuál creen que va a ser? Que Samuel pertenecía a las 2 tribus. Pero, ¿eso no sonaría una contradicción? Humanamente sí, pero recordémonos que la Biblia no se puede contradecir, y esto es más bien, son 2 piezas que separadas no tienen sentido, pero cuando las unimos,
le encontramos un mejor sentido, y aquí quiero empezar a explicar la perspectiva de cada tribu en la que Samuel tiene herencia. Número 1. Samuel perteneciendo a la tribu de Leví. Y es que recordémonos que cuando Ana hace el voto con Yahvé, que es lo que vimos durante el estreno, que cuando ella tenga un hijo varón, lo dedique a Yahvé, él mismo tuvo la posibilidad de que pudiera servir en el mismo tabernáculo. Si Samuel no hubiera tenido línea de Leví, eso no hubiera sido posible. Y es que no fue Samuel el único nazareo que fue dedicado al servicio de Yahvé. Recordémonos también que Sansón fue otro que fue dedicado a Yahvé desde que nació, pero él no sirvió dentro del tabernáculo, siendo él de la tribu de Dan. Pero Samuel, al pertenecer a la tribu de Leví por parte de sus padres, entonces vemos que él servía durante su juventud, o mejor dicho, desde edad tierna, servía dentro del tabernáculo. Lo que pocos han observado es que sí, veíamos que Samuel servía a Elí, estaba junto a él en el camino cuando todo israelita llegaba a Silo con sus ofrendas, servía en los oficios que todo levita podía y tenía derecho a realizar. Sin embargo, una cosa no hacía, era entrar al lugar santísimo y hacer el oficio de sacerdote. Y con esto quiero decir que aquí entra la segunda perspectiva, y es que Samuel pertenecía también a la tribu de Efraín por parte de sus padres. Recordémonos que siendo Elí sacerdote, al morir él, sus hijos Ofni y Finés, ellos continuaban la línea sacerdotal. Cuando el mensajero enviado por Yahvé advirtió a Elí, e incluso Samuel mismo, cuando escuchó la voz de Yahvé y anunció juicio a la casa de Elí, tristemente vimos que ocurrió lo que Yahvé había advertido a la casa de Elí, pero Samuel no sustituyó en el sacerdocio el liderazgo de Elí. ¿Y por qué no lo hizo de esa forma? Precisamente porque como miembro de la casa de Efraín no le era permitido tomar el liderazgo a nivel sacerdotal, aunque eso no le impedía que él usara vestimenta de levita. Es como cuando alguien nace en un país, pero al cabo del tiempo reside en otro. De alguna manera tiene de ambos lugares, tiene nombre, tiene propiedad, tiene pertenencia, y eso era lo que sucedía con Samuel. Y veámoslo de esta forma: el plan de Yahvé para Samuel no iba a abarcar solamente dentro de una tribu. De ser solo levita, no habría pasado de los oficios que del sacerdocio y de los levitas como tal debía de ejercer. El plan de Yahvé era que fuera más allá, y todos vimos y sabemos por lo que leemos en la Biblia que da testimonio de Samuel diciendo que desde Dan hasta Beerseba, es decir, todo Israel, conocían que Samuel no solo era levita, sino que Samuel era el primero de los que serían llamados profetas. Y recordémonos que fue el primero que, siendo líder de Israel, en ese caso en su rol de juez y no sacerdote, porque si solo fuera levita, entonces no hubiera ejercido el rol de juez. Recordémonos que los levitas como tal no podían ir a la guerra, y eso también explicaría por qué cuando fue la batalla de Afec,
Los sacerdotes fueron un blanco muy fácil porque los mismos no estaban capacitados para tener armamento. Cosa que Samuel, como de la tribu de Efraín, no estaba limitado. Y una cosa más importante también, después de Samuel pasaría mucho tiempo hasta que otro profeta llamado Elías levantara un altar a Yahvé. Así como Samuel levantó un altar para que Yahvé le diera la victoria a Israel sobre los filisteos, años más adelante Elías levantaría un altar a Yahvé cuando competiría contra los profetas de Baal. Y bien, eso sería todo por hoy en este video. Cuéntame si te sorprende saber que Samuel tenía 2 tribus a las que tenía herencia, o si tú dices, no, es que es levita y das tus razones, o no, es que era de Efraín. Pero como te digo, la Biblia no miente, ella no se contradice y al contrario, ella se complementa. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like. También en la caja de comentarios puedes decir qué cosas tú consideras también que en la vida de Samuel son importantes, pero no las mencionamos aquí, para que sigamos conociendo y aprendiendo todos juntos. Esto es todo por hoy. Laila Top a todos.